Bien, mi niño, buenos días. Pasamos ahora al área de historia. En esta clase vamos a hablar área, después de haber hablado de la época de la virreinato, de la época de la, ¿cómo se llama?, conquista. Ya saben que los españoles llegaron, tomaron prisionero al Inca, luego después, a pesar de haber pues, pedido rescate, lo matan al Inca, luego viene ya la etapa del virreinato, en que la máxima autoridad acá en las tierras colonizadas por los españoles era el virrey. El rey se encontraba en España, de allá mandaba órdenes y el virrey hacía que se cumplan las órdenes. En la etapa del virreinato, nos dice la historia que hubieron cerca de 40 virreyes. Debe ser porque estuvimos bajo el dominio español como más de 300 años, más de 3 siglos bajo el dominio español. Pero después de todo eso viene otra etapa, ya la etapa de la emancipación. ¿Qué quiere decir etapa de emancipación? Es cuando ya el indio, el indígena, comienza a rebelarse, comienza a, ¿cómo se llama?, a querer ya estar libre, ya no estar bajo el dominio de los españoles. Comienza la revolución. Y hubieron muchos hombres y mujeres, no solamente hombres por el sexo, sino hombres y mujeres que a través de sus ideologías y a través de sus levantamientos con armas, lucharon por ver hoy día una patria libre como es el Perú. Entonces, no es que se dio de la noche a la mañana que San Martín vino y proclamó la independencia del Perú, sino también fueron años en que estos hombres, así como vemos acá, por ejemplo, uno de los más famosos fue Túpac Amaru II. Su nombre es José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II. Este hombre se sublevó, fue el primer hombre que se sublevó ante el dominio español. Pero también otros, a través de sus obras, a través de sus escritos, también ya daban a conocer a la población de querernos liberar, ya no estar bajo el dominio español. Ya ponían en cada persona a la libertad, ya insinuaban a un país de querer ver libre, no bajo el dominio español. Dentro de ellos, de esos pensadores, hombres célebres, tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, tenemos a Hipólito Unanue, tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, otros tantos hombres que de una o de otra forma que querían ver una patria libre, soberana. Y también tenemos mártires, uno de ellos José Olaya, que es el que traía las cartas, los comunicados de lo que estaban haciendo los españoles. A través del mar, miren, nadaba kilómetros y kilómetros en el mar de Chorrillos al Callao. Entonces, y esto también no se dio en un año, 2 años, también fue creándose ya ese motivo y motivando a la gente a querer un poder libre, a tener un país libre e independiente. A ese periodo que va ya de luchas, de ideologías, se llama emancipación. ¿Qué nos dice? ¿Cómo vamos a ese proceso de independización? ¿Cómo nos vamos a independizar? El Perú estuvo sometido al gobierno español por más de 300 años. Los peruanos no estábamos contentos por los abusos y maltratos que cometían los españoles. Así empieza a surgir rebeliones. Ahí está una de las rebeliones, como les digo, la más famosa, la más popular, fue la de Túpac Amaru. Españoles. Así empiezan a surgir rebeliones de hombres y mujeres que buscaban justicia. La rebelión de Túpac Amaru II, o José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, se sublevó contra los abusos de los españoles, junto a un gran grupo de indígenas, pero fueron vencidos. Túpac Amaru fue tomado prisionero y sentenciado a muerte. Acá, por ejemplo, vemos cómo lo sentencian, ¿no?, a los españoles en los caballos y lo tiran de los brazos, de las extremidades, a cada esquina. Por eso ahí hay un poema.
Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo y no podrán descuartizarlo. Romperlos en pedazos, pero nunca lo van a lograr. Entonces de ahí sale de ese poderío, de esa fuerza. No pudieron derribarlo, matarlo de esa forma, entonces fue ahorcado en la horca. Igual que su esposa, toda su familia sufrió ese cruel castigo por solamente rebelarse contra el dominio español. Luego dice, la lucha por la independencia. Los peruanos sabían que era necesario tener un gobierno propio para terminar con los abusos de los españoles. Esto provocó la lucha por la independencia del Perú. La ayuda de países como Argentina y Venezuela sirvió para lograr el tan soñado o la tan soñada independencia. Si bien es cierto, acá en Perú ya se sentía ese clima de malestar y comenzaron allá a poner las voces de libertad, de rebelarse ante el dominio. Ahora, por ejemplo, también vemos en las calles, ¿no? Hace poco la rebelión, ¿por qué? Porque un supuesto abuso ya de las autoridades, etcétera. Entonces, ese tiempo, imagínense, marginados nuestra gente, bajo el dominio español, éramos sus cholos, sus indios de ellos. Nosotros todo pagamos derechos de tributos, etcétera. Y ya la gente comenzaba a rebelarse. Son más de 300 años bajo ese dominio, comenzamos a rebelarse. Así como hubieron peruanos que comenzaron, también tuvimos el apoyo de otros países, ya lo hemos dicho, de Argentina, por ejemplo, y de Venezuela. Argentina, ya hablaremos posteriormente, cuando ya San Martín toma el mando y viene a proclamar la independencia. Luego se va San Martín y viene Bolívar a culminar nuestra independencia. Eso lo hablaremos en otra clase. Entonces dice, fases de la emancipación. La primera fase es la fase de peruanos y la segunda fase, la fase extranjera. En la fase de peruanos, miren el tiempo que dura, de 1780 a 1816. Ojo acá, no es que duró un año, 2 años, de 1780 a 1816. Esta fase de sublevación, de lucha, de ideologías, comienza en 1780. Los indígenas y criollos peruanos realizaron conspiraciones, levantamientos y rebeliones buscando la liberación del país. ¿Qué acontecimientos sucedieron? Rebelión de Juan Santos Atahualpa, uno de los hombres que se rebeló contra el dominio español. Rebelión de Túpac Amaru II, rebelión de Antonio de Sela, rebelión de los hermanos Angulo. Miren cómo se veía la gente rebelando al abuso que cometían los españoles. Luego tenemos la segunda fase, con la llegada de los extranjeros. Comienza esto en 1818 a 1825. O la segunda fase de 1818 a 1825. Interviene la ayuda extranjera en la lucha por nuestra independencia de España. Fue financiada por la burguesía argentina y venezolana. Para nuestra independencia, entonces, para vernos hoy día un país libre e independiente, ya no bajo el dominio español, interviene la burguesía argentina, o sea, los millonarios argentinos y los venezolanos. ¿Con qué? Forman su ejército, y había en ese tiempo, ¿no? Para que ya se forme el ejército, comienza toda esta aglomeración, amotinamiento de libertad, y viene pues el generalísimo don José de San Martín a través de dos principales acciones. Uno, la corriente libertadora del sur. Él llega por el sur, porque ustedes sabrán que, ya les contaré posteriormente, Chile, Argentina, San Martín era argentino. Él forma su ejército libertador, da libertad a los argentinos, luego viene a Chile, también da libertad a los chilenos y de ahí pasa a Perú. Por eso de ahí la corriente libertadora del sur. Eso lo hablaremos en otras clases. Y luego con Simón Bolívar, que viene el venezolano. Simón Bolívar era veneco, venezolano.
a través de la corriente libertadora del norte. Entonces tuvimos dos fases en la época de la emancipación, la fase peruana y la fase extranjera. La fase peruana, dado con todos los peruanos como Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru, Antonio de Sela, los hermanos Angulo, y la fase de la emancipación que estaba a cargo de estos personajes que vinieron de Argentina y que vinieron de Venezuela. De Argentina viene el generalísimo don José de San Martín y de Venezuela viene Simón Bolívar a sellar la independencia del Perú, que ya lo hablaremos posteriormente. Entonces, emancipación en historia, copiamos esto y finalmente todo este proceso de la emancipación o las fases de la emancipación. Y fíjense que esta emancipación no duró 1 año, 2 años, 3 años, duraron varios añitos, porque se tenía que cultivar en cada mente y meter en la idea de cada poblador la idea de la independencia. Una vez que ya estaban concientizados por querer ser libres, y ahí se comienzan las revoluciones, y ahí comienzan ya a tomar forma para nuestra independencia. Muy bien, mis amores, entonces es un proceso más de nuestra historia, de nuestro Perú querido. Copien llamando las tareas para que ustedes trabajen en casita. Nos vemos, bye bye, cuídense, un beso.